Bienvenidos a la cuarta parte de este tutorial. En esta parte se implementará un ejemplo de clustering, pero antes vamos a explicar qué es el clustering y cómo funciona, además de explicar más en detalle el algoritmo que vamos a utilizar en el programa. Para empezar, con el término clustering nos referimos a la división de un conjunto de datos X en K subconjuntos distintos, que serían los clústeres, a los que designamos como C1, C2, C3 y así sucesivamente hasta CK. En esta imagen tenemos una serie de puntos situados en unos ejes de coordenadas, y están agrupados en tres clústeres. El clúster azul sería C1, el rosa C2 y el naranja C3. Esta división de puntos en grupos se hace de tal manera que los elementos de un mismo grupo tengan un alto grado de similitud entre ellos y los elementos en distintos grupos sean diferentes. En el clúster azul los elementos tienen forma triangular, en el rosa en forma de cruz y en el naranja forma circular. En clustering, el objetivo es conseguir una gran similitud intraclase y una baja similitud interclase, es decir, que elementos de una misma clase o de un mismo clúster deberían ser iguales o muy parecidos, y los de distintas clases o clústeres se deberían diferenciar bastante de los de otros grupos. El clustering es la forma más usada de aprendizaje no supervisado. Cuando se usa aprendizaje supervisado, se clasifican nuevos objetos basándose en la información de una muestra clasificada anteriormente. La fase de entrenamiento consiste en introducir pares de objetos, en los que el primer elemento es la variable de entrada y el segundo es la etiqueta asociada a esa entrada. Es decir, que el aprendizaje lo controla un agente externo que indica la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada determinada, en este caso, X o círculo. Sin embargo, en el entrenamiento en aprendizaje no supervisado no existen las etiquetas asociadas a las entradas. El algoritmo tiene que descubrir patrones y características por sí mismo y encontrar alguna forma para organizar los datos, y así poder agruparlos. Hay muchos algoritmos de clustering, pero solo vamos a mencionar tres de los más importantes. Basado en centroides. Hay K-clusters. Cada clúster tiene al menos un elemento y cada elemento pertenece a un solo grupo. Dentro de este grupo está K-medianas y K-medias, que es el que usaremos para este ejemplo. Jerárquico o basado en conectividad. Se basa en la idea de que un objeto está más relacionado con los objetos que tiene cerca que con los objetos lejanos. Basado en la densidad. Se agrupan objetos en clústeres mientras su densidad o número de elementos en el clúster más cercano esté dentro de un cierto umbral.